hermanos, vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 21. Dice allí, versículos 21 al 23. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Aun así, ahora os reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Vamos a titular este pasaje Reconciliación y lo vamos a dividir en 5 puntos. En primer lugar, ¿cuál era nuestra condición antes de la reconciliación? Una condición de enemistad. En segundo lugar, ¿cuál fue el medio de la reconciliación? Fue su muerte. En tercer lugar, la meta de la reconciliación, que es la santidad perfecta, nuestra santificación perfecta. En quinto lugar, el requisito de la reconciliación, nuestra fe. Y en sexto lugar, la evidencia, la demostración de que efectivamente fuimos reconciliados, que es la perseverancia. La perseverancia. Bien, el primer punto, nuestra condición antes de la reconciliación, que era una condición de enemistad. Dice en el versículo 21, y a vosotros que en otro tiempo, es decir, antes de ser reconciliados, le dice Pablo a los colosenses, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Está diciendo que que se caracterizaban por 3 cosas: por ser extraños, por ser enemigos y por ser malos. Comienza el versículo diciendo y a vosotros, con un pronombre personal, vosotros. Después de contemplar el plan general de Dios de reconciliar consigo todas las cosas, como vimos el otro día, todo el universo va a ser reconciliado. Pablo se vuelve ahora a los colosenses para hablarles específicamente de su propia reconciliación. Se dirige a la iglesia de los colosenses, pero se podría estar dirigiéndose a la iglesia del Olivo, podría estar dirigiéndose a nosotros. Tomémoslo así. Y nos dice, vosotros, iglesia del Olivo, que en otro tiempo, cuando aún no éramos salvos, erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras. Hablar de reconciliación con Dios presupone un estado previo de conflicto, de enemistad con Él. Antes de poder reconciliarse, hay que darse cuenta del problema que hay, que es la enemistad que tenemos con Él por causa del pecado. Antes de que el enfermo vaya al médico, primero tiene que saber que está enfermo. Tiene que reconocer su enfermedad y querer curarse, ¿verdad? Pues este es uno de los primeros pasos del Evangelio. Concretamente, el segundo paso. ¿Os acordáis de cómo
explicamos el Evangelio hace unas semanas con una mano. Decíamos que primero hay que conocer que existe Dios, hay que creer en Dios y que Dios es nuestro creador, que es bueno, que es santo. En segundo lugar, el hombre. Tenemos que reconocer que nosotros, el ser humano, somos pecadores y que como la paga del pecado es la muerte, estamos condenados a una muerte eterna. En tercer lugar, tenemos que creer en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó para morir en la cruz en nuestro lugar. Nosotros estábamos condenados a muerte y Jesucristo pagó esa deuda que nosotros teníamos. En cuarto lugar, está la fe. Que Jesucristo hubiera muerto en nuestro lugar no vale de nada si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La Biblia una y otra vez nos insiste en que somos salvos por la fe. Sin fe nadie será salvo. Y en último lugar, si hemos creído en el Señor Jesucristo, nos queda el cielo. Entonces, estos 5 puntos son los que componen el Evangelio, en el que tenemos que creer. La condición del hombre sin Dios es un estado de pecado, de desorden, de conflicto, de enemistad, enemistad con Dios, enemistad con la creación, enemistad con el prójimo, enemistad con uno mismo. Ese es el estado del hombre sin Dios. Y necesitamos la reconciliación con Dios por medio de la fe en Jesucristo, para entrar en paz. Estábamos en enemistad y ahora tenemos, a través de la reconciliación, que entrar en paz. En paz con Dios, en paz con la creación, con el prójimo y con uno mismo. El inconverso que no identifique correctamente su lamentable condición nunca va a querer salvarse. Y hermanos, si nosotros tampoco identificamos correctamente cuál fue nuestra lamentable condición antes de la conversión, nunca apreciaremos la grandeza de nuestra salvación. Y si no identificamos correctamente la lamentable condición de nuestros parientes, de nuestros amigos perdidos, nunca comprenderemos la urgencia de cumplir con nuestro encargo evangelístico, con nuestro ministerio de la reconciliación. ¿Os acordáis que se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación? 2 Corintios 5, 18 al 20. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio o ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de otro. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. 2 puntos. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bien, nuestra lamentable condición antes de la reconciliación era la siguiente. En primer lugar, éramos extraños. Extraños. Extraños significa alienados, ajenos, separados, aislados, excluidos, hechos extranjeros, expatriados. Éramos extraños a Dios. No pertenecíamos al pueblo de Dios, ni teníamos derecho a llamarle Padre a Dios. En vez de vivir con nuestro Creador,
vivíamos de espaldas a Él, independientes de Él. Estábamos tan lejos de Él que no le conocíamos. Vivíamos en aislamiento, en soledad y en un profundo sentimiento de no pertenecer a nada. Esa es la condición del hombre sin Dios. Y esto es así porque, como decía Agustín de Hipona, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Repito, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todo el que vive sin Dios camina sin dirección, sin propósito, sin sentido, sin futuro, sin esperanza. El que vive sin Dios intenta construir una vida sin tener los cimientos adecuados. Fundamenta su vida sobre ilusiones vanas y se entrega al vivir diario sin tener resueltas las grandes preguntas existenciales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo puede vivir uno sin tener resueltas esas cuestiones existenciales de la vida? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera. Dice en Efesios 2, 11 al 13, recordad que en un tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, les dice Pablo a los Efesios en este caso, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los efesios ya no eran extraños, ahora eran cercanos a Dios por la sangre de Cristo, igual que nosotros. La segunda característica del hombre sin Dios antes de la reconciliación, la primera era que eran extraños, éramos extraños. La segunda es que éramos enemigos de Dios. No solo le habíamos dado la espalda a Dios, no solo vivíamos de espaldas a Dios, sino que vivíamos beligerantemente contra Dios. Éramos sus enemigos. Antes de creer en Cristo, no solo éramos extraños, separados de Dios debido a nuestra condición, sino que también éramos enemigos aborrecibles por nuestra actitud. Es decir, odiábamos a Dios y rechazábamos sus mandamientos, sus santos mandamientos. ¿Por qué? Por tener la mente ocupada en las malas obras. Dijo Jesús en Juan 3, 19 al 20, esta es la acusación. Que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Hermanos, el problema de los incrédulos no es la ignorancia, sino su obstinado amor al pecado. Repito, el problema de los incrédulos no es la ignorancia, sino su obstinado amor por el pecado. Dice en Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia retienen la verdad. Porque lo conocido de Dios es evidente entre ellos, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se puede conocer es evidente para todo el mundo, es conocido por todos, pues Dios se lo manifestó.
¿Cómo? ¿Cómo lo hace Dios? Pues a través de la revelación general, a través de la naturaleza, a través de nuestra conciencia, podemos saber que existe un Dios. Es verdad que no podemos alcanzar a toda la revelación especial que tenemos en la palabra, pero sí tenemos una parte de revelación de Dios, a la que el hombre también rechaza. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, la revelación general, las estrellas, todo el universo, la tierra, las plantas, los animales, nosotros mismos, incluso el presentimiento interior que tenemos de Dios, pues fuimos creados para Dios y sospechamos que efectivamente hay un Dios. Entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. El hombre no tiene excusa para no creer en Dios, en la existencia de un Dios creador. Porque habiendo conocido a Dios por la revelación general, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, por lo que fueron entregados a vanos razonamientos, es decir, a razonamientos necios, a negar lo que es evidente. Un necio es aquel que niega lo que es evidente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se hicieron ídolos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser religioso. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar otras cosas. Puesto que al ser humano le resulta tan difícil vivir en un vacío existencial e ideológico, que le deja sin rumbo y significado en la vida, que le angustia, comete la necedad de inventarse toda clase de religiones, de ideologías y de filosofías para dar un poco de sentido a su pobre existencia. Repito, este estado de enajenación o de alejamiento de Dios no se debe simplemente a ignorancia o inocencia, porque no existen paganos inocentes. Hermanos, no existen paganos inocentes. Al contrario, son extraños y hostiles a Dios en su disposición. El pagano que nunca oyó hablar del Evangelio, de la salvación, de la revelación especial de Dios, igualmente es culpable por rechazar la revelación general de Dios, es decir, la que tiene en la naturaleza, en sí mismo, en su conciencia. La revelación general de Dios es suficiente para condenar, pero es insuficiente para salvar. Repito, la revelación general de Dios es suficiente para condenar, pero es insuficiente para salvar, porque para salvar, para eso, se necesita la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, que contiene el Evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo, como hemos explicado antes. Así que, en tercer lugar, y a vosotros que en otro tiempo erais extraños, en segundo lugar, y enemigos, y en tercer lugar, por tener la mente ocupada en las malas obras. Es decir, éramos extraños, éramos enemigos y éramos malos. Extraños, enemigos y malos.
teníamos la mente ocupada en las malas obras. La actitud interior de aversión a Dios, de negar la revelación general y de antipatía hacia la conciencia se manifiesta en las malas obras. Las malas obras son las consecuencias de esa disposición pervertida interior. No son la causa, sino la consecuencia. Las malas acciones son el producto de un corazón malo. Un corazón malo. Somos malos porque nuestro corazón es malo. Nuestra naturaleza es mala desde que nacemos. O incluso diría yo, desde que fuimos concebidos. Dijo el propio Señor en Mateo 15, 19, del corazón, es decir, de la naturaleza del hombre, de lo que el hombre es en realidad, del corazón, provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. ¿Reconocéis algo de esto en nuestro mundo? En nuestro mundo hay malos pensamientos, hay homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, es decir, mentira, difamaciones. Así es el mundo sin Dios, así es la condición del ser humano sin Dios, así era nuestra condición antes de ser reconciliados con Dios. Y es muy importante que reconozcamos, que conozcamos cuál era esa condición, para que luego apreciemos más la obra de Jesucristo en la cruz, para que apreciemos nuestra reconciliación, para que apreciemos nuestra adopción, nuestra herencia celestial, para que incluso seamos conscientes de la urgencia de la salvación de nuestros familiares y amigos. Recapitulando, según nuestro texto, antes de nuestra reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, éramos personas extrañas a Dios, enemigas de Dios y malas en nuestros pensamientos y en nuestras obras. Como dice Romanos 3, 19 al 12, ¿entonces qué? Dice Pablo, somos mejores. En ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos que se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado, todos. Como está escrito, y cita aquí el Salmo 14, versículos 1 al 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, es decir, somos todos injustos. No hay quien entienda, somos necios. No hay quien busque a Dios, la impiedad, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, a unas se corrompieron, es decir, el alejamiento y la corrupción como consecuencia lógica de tanto desvarío. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como va a decir un poco más adelante en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o privados de la gloria de Dios. Todos, todos. Resumiendo, la naturaleza pecaminosa del ser humano, podemos decir que el hombre es pecador por tres vías. El hombre es pecador por naturaleza, porque su naturaleza está depravada e inclinada de continuo al mal. El hombre es pecador por imputación, porque Dios le atribuye directamente a cada uno el pecado de Adán, y el hombre es pecador por práctica, porque todos pecamos. Nadie puede decir, yo no soy pecador. Somos pecadores por esa triple vía. Bien, versículo 22. Después de ver nuestra triste condición antes de la reconciliación, vamos a ver ahora la reconciliación en la experiencia del creyente, en este caso en la experiencia de los colosenses. Versículo 22.
Aún así, ahora, dice Pablo a los colosenses, aún así, ahora os reconcilió en su cuerpo de sangre, en su cuerpo de carne, os reconcilió en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Comienza este versículo con un aún así. Aún así, a pesar de cómo erais colosenses, aún así indica lo asombroso que es que Dios haya querido reconciliarnos, puesto que éramos enemigos rebeldes y culpables. Ese aún así es como si dijera, sin embargo, increíblemente, a pesar de todo lo que acabamos de decir, Dios os reconcilió. Os reconcilió. Ya explicamos en la predicación anterior la doctrina de la reconciliación. Bien, después de haber visto cuál era nuestra terrible condición antes de la reconciliación, ahora vamos a ver el medio por el cual Dios nos reconcilió. Vimos cuál era nuestra condición antes de la reconciliación. En segundo lugar, vamos a ver el medio de la reconciliación. Os reconcilió en su cuerpo de carne, dice. Os reconcilió en su cuerpo de carne. Esta, sin duda, era otra referencia contra los falsos maestros de Colosas. Recordáis que esta carta fue escrita porque habían entrado en la iglesia unos falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Pues aquí cuando Pablo dice os reconcilió en su cuerpo de carne, les está lanzando una puya a esos falsos maestros. Porque los falsos maestros que tenían una filosofía platónica dualista decían que el espíritu era bueno, pero que la carne, la materia, toda materia era pecaminosa. Y eso les llevaba a negar la encarnación de Jesucristo, que tuviera un cuerpo real, y a enseñar que Jesucristo no tenía un cuerpo realmente humano, sino que era una mera apariencia. La herejía del docetismo. Una mera apariencia, decían ellos. Por lo cual, si Jesucristo no tenía realmente un cuerpo humano, ¿cómo iba a morir en la cruz en nuestro lugar? Sin embargo, decían ellos, por el contrario, los ángeles, que efectivamente no tienen cuerpo, sí estaban calificados para ayudarnos en nuestra salvación. Jesucristo no era suficiente, era necesaria la colaboración de los ángeles. Sin embargo, Pablo aquí les está reconviniendo, afirmando que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pablo les está diciendo a los colosenses y a esos falsos maestros que Jesucristo nos había reconciliado en su cuerpo de carne. No era como un fantasma que no tenía cuerpo, sino que realmente se había encarnado, había adquirido la naturaleza humana, el alma y el cuerpo. Porque la naturaleza humana, creada por Dios sin pecado, es buena. Os reconcilió en su cuerpo de carne por medio, aquí está el medio, ¿cuál era el medio de la reconciliación? Por medio de la muerte. Lo que nos abrió la puerta estrecha de la salvación no fue la encarnación, no fue la encarnación de Jesucristo, no fue su vida impecable y ejemplar, no fueron sus crueles sufrimientos en la cruz. Lo que nos reconcilió, lo que permitió nuestra reconciliación fue su muerte. Su muerte. En la cruz Jesucristo nos sustituyó a nosotros al morir en la muerte. Bien, ya vimos cuál era nuestra condición antes de la reconciliación, vimos el medio de la reconciliación, que fue su muerte, y ahora vamos a ver la meta de la reconciliación,
que es la santidad perfecta plena, que obtendremos no aquí en la tierra, sino cuando estemos con el Señor. Dice, os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para, aquí está el propósito, la meta, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La meta final, pues, es la purificación completa, la santidad plena de nuestro ser. Dice Pablo en 2 Corintios 11:2, os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros ante Cristo como una virgen pura. Una virgen pura. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo nos van a presentar ante Jesucristo como una novia desposada con Él? Para casarnos. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero. Al principio de su segunda venida. Justo después del arrebatamiento. Y dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo? En las bodas del Cordero. ¿Por qué es necesaria esta purificación? ¿Por qué tenemos que ser santos absolutamente? ¿Por qué? Es necesaria nuestra purificación completa para poder estar en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios. Necesitamos la perfección completa para poder disfrutar para siempre de la comunión con Dios. Dios es absolutamente santo y no puede tener comunión con algo que tenga la más mínima impureza. Ese estado lo obtendremos, como dijimos, en la glorificación. ¿Os acordáis que la salvación tiene 3 etapas? La justificación, la santificación y la glorificación. Pero en la justificación, cuando creímos, que queda en el pasado, Dios nos declaró justos. Fue aplicada la sangre de Cristo a nuestra vida. En la santificación, en el presente, estamos siendo desligados, nos estamos yendo apartando progresivamente del pecado. Y en la glorificación que queda en el futuro, cuando vamos a ser presentados como una novia ante el novio que es Cristo, ahí ya estaremos absolutamente libres de todo contacto con el pecado y seremos seres humanos sin pecado, sin las consecuencias del pecado, absolutamente puros y limpios como una novia desposada blanca, vestida de blanca. Concretamente, Pablo empleó 3 palabras para describir la condición del ser humano pecador en el versículo anterior, en el versículo 21. Éramos extraños, éramos enemigos y éramos malos. Y ahora, en este versículo 22, va a emplear otras 3 palabras para describir la condición final del pecador redimido y perfeccionado por Cristo. Santos, sin mancha e irreprensibles. Santos, sin mancha e irreprensibles. Ya hoy, estas 3 afirmaciones son ciertas con respecto a nuestra condición jurídica, con nuestra condición judicial ante el juez divino. Pero aún tiene que llegar a ser cierto en términos reales y prácticos. En el mismo acto de la reconciliación empezó una transformación progresiva, la santificación, que culminará en el futuro en la glorificación. La primera palabra que describe nuestra condición final de perfección es santos. Santos tiene que ver con el pecado y con Dios. Tiene que ver con el pecado y con Dios. Ser santos significa estar apartados del pecado y apartados para Dios. Fijaos que utilizo la misma palabra, apartados. Santo significa estar apartados del pecado y apartados para Dios. Tiene un aspecto negativo,
apartados del pecado. Y un aspecto positivo, apartados para Dios. Dice en Efesios 1, 3 y 4, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Ese es nuestro destino, eterno con el Señor. Santos y sin mancha, irreprensibles en una comunión eterna de amor con Él. En segundo lugar, la segunda palabra es sin mancha. Sin mancha tiene que ver con el carácter, con nuestro carácter. Significa intachable, sin tacha. No hay mancha ninguna. Era un término utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a los animales que se ofrecían en sacrificio a Dios. Y en el Nuevo Testamento se utiliza esa misma palabra para referirse al sacrificio de Cristo como Cordero con mayúsculas, ofrecido a Dios sin mancha, sin tacha por nuestros pecados. Así que santos, sin mancha y en tercer lugar, irreprensibles. Irreprensibles tiene que ver con nuestra responsabilidad ante la justicia. Significa que nadie puede acusarnos de nada legítimamente. Efectivamente, cualquiera puede venir y acusarnos, pero no pueden hacerlo legítimamente. Dice en Apocalipsis 12:10, allí en Apocalipsis 12:10 se llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Acordaos de Job, cómo Satanás tenía acceso a Dios, y lo tiene hasta el presente, tiene acceso a Dios, y va y acusaba a Job. Y de igual manera nos acusa a nosotros, los creyentes. Pero allí, a la diestra del Padre, está Jesucristo, que hoy es nuestro abogado en el cielo. Y Él ya pagó por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Por tanto, si ya están pagados, ya no se nos puede acusar y condenar por ellos. Romanos 8, 33, 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro abogado en el cielo. Allí está sentado en el trono del Padre a su diestra. Y cuando Satanás nos acusa con el dedo, Él se levanta y nos defiende. Y dice, yo ya he pagado por ese pecado. Así que llegaremos a ser santos, sin mancha e irreprensibles en el futuro, cuando nos vayamos a casar con nuestro Señor. Pero mientras tanto, mientras esperamos esta salvación futura completa, la glorificación, estamos en un proceso de santificación. Como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, nosotros todos como en un espejo, nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados, progresivamente transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. La santificación es un proceso de perfeccionamiento en que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo, al Cristo revelado en la palabra de Dios. Es verdad que aquí hay un aspecto jurídico por el cual Dios nos declara santos, sin mancha e irreprensibles en Cristo.
Pero también hay un aspecto práctico y vivencial por el cual debemos de aspirar a vivir de esta manera ya aquí en la tierra. No lo vamos a conseguir, pero debemos de aspirar a ello, debemos de esforzarnos en ello. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos de aspirar a ello. Hermanos, ninguno de nosotros podemos pretender haberlo alcanzado ya. No hemos alcanzado la meta. No somos completamente santos. Pero todos debemos de seguir adelante, con la misma actitud que tenía el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 al 14, donde dice, no que lo haya obtenido ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo corriendo, por si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Cristo nos alcanzó para salvarnos, pero no solo para eso, sino para perfeccionarnos. Y Pablo dice, Cristo nos alcanzó para salvarnos y para perfeccionarnos. Y entonces yo sigo corriendo a ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Continúa el versículo 13, hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos a Pablo con un positivismo sano. Dice, olvidando las cosas que quedan atrás. Hay personas que están continuamente con su mirada en el pasado, en el pasado, en el pasado. Y Pablo es práctico, es positivo en este sentido. Y dice, olvidando las cosas que quedan atrás, porque lo que pasó, pasó y no volverá. Solo queda el porvenir. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, una cosa hago, me extiendo, procuro alcanzar las que están por delante. Y por eso corro y me esfuerzo. Sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imitemos a Pablo. Tengamos esa actitud positiva. No pensemos tanto en lo negativo de nuestra vida, en lo malo de nuestra vida. Pensemos en lo positivo, en las bendiciones que fueron derramadas sobre nosotros, que son muchas más. Las cosas negativas de nuestra vida son minucias comparadas con las grandes bendiciones celestiales que tenemos en el cielo y de las que ya disfrutamos hoy aquí. En la obra pasada de la justificación, todo lo hace Dios, todo lo hizo Dios. Nosotros solo tuvimos que creer. En la obra futura de la glorificación, también todo lo hace Dios. Pero en la obra presente de la santificación, nosotros somos corresponsables. Tenemos que colaborar junto con el Espíritu Santo en nuestra santificación. Y ojo, en nuestra santificación y en la santificación de los demás miembros del cuerpo. Que Dios nos bendiga. Amén.